Hola, buenas tardes a todos. Soy David Galán, director de Bolsa General Asesores. Estamos ante el seminario de cada miércoles con GKFX, en el que vamos a hacer un repaso a los principales activos financieros, índices, forex, materias primas y acciones. Como siempre, dar la bienvenida a todos los que asistís a este seminario, especialmente a los que os estrenáis en estos seminarios que imparto desde hace casi 8 años. Y pues ya sabéis que podéis obtener muchísima más información diaria en nuestra web, desde hace casi 10 años ayudando a inversores de todo el mundo en bolsageneral.es. Bueno, empezamos ya el repaso a los índices y vamos a empezar con lo que está pasando ahora mismo en Wall Street. Nos vamos a la bolsa americana, al Dow Jones, primero en gráfico horario para ultra corto plazo. Y bueno, lo que podemos ver aquí en el Dow Jones es que se está tomando un pequeño respiro, un pequeño descanso que yo comentaba ayer en la radio, que era un descanso muy sano, que le viene muy bien a la bolsa americana tras una subida muy vertical y tras llegar ya a niveles de euforia, ¿no? Y que venía bien pues regular un poquito esa euforia. Llevamos ahí pues un par de 2 semanas pues que el Dow Jones prácticamente no se mueve y bueno, yo creo que le viene bien esta consolidación e incluso añadiría que le vendría bien consolidar bastante más, tanto en tiempo como en profundidad. Podría llegar solo en tiempo, pero también le vendría bien que consolidara un poco también en profundidad, ¿no? Después de una subida tan vertical. Primer soporte a vigilar en la media 200 sesiones, de momento sin ninguna señal de giro, y en niveles Fibonacci de toda esta última subida. Anuló en su día una gran figura de triple techo y avisó de nuevas subidas con esta pequeña figura de doble suelo que dejaron todos los índices americanos. A partir de ese doble suelo, el Dow Jones completa una vuelta en V, se apoya en la media 200 sesiones, que es la primera zona de soporte, y desde ahí otra vez para arriba, ¿no? Hemos subido muy vertical, marcando nuevos máximos de la historia. Seguimos con los índices norteamericanos en subida libre, tanto el Dow Jones como el S&P 500 han marcado nuevos máximos de la historia y por lo tanto pues siguen en subida libre sin ninguna señal de giro. En cuanto al S&P 500 veremos algo muy similar, también avisó de las subidas con una figura de doble suelo, esa figura que la voy a marcar con un pequeño rectángulo, ahí estaría, en la zona de mínimos de finales de junio, pues nos avisa ahí tras el Brexit de una figura de suelo que podemos volver a subir, completa una vuelta en V y se apoya en la media 200 sesiones. Os marcaba una directriz ligeramente bajista en el SP y os decía que si la superaba, pues todo apuntaba a un nuevo tramo de subida, cosa que como veis pues es lo que ha sucedido, ¿no? Igual que en el Dow Jones decíamos que si superaba 18.010 podíamos ver otro tramo de subida y también acabó sucediendo. Ahora mismo pues tenemos al SP consolidando niveles y con primer soporte media 200 sesiones, niveles FIBO de la subida, 2074 y sobre todo los mínimos de finales de junio en los 1991 puntos. Luego ya pues tendríamos el soporte clave de medio largo plazo que luego veremos en gráfico diario cuando analicemos el medio largo plazo en los 1810 puntos, ¿no? Que es el soporte clave realmente importante para el SP, ¿no? Esa zona que os decía de 1810, que comentábamos que si no la perdía, todo apuntaba a la continuidad de la subida, a la tendencia alcista del SP, ¿no? Y ha seguido subiendo a partir de ese apoyo en el soporte clave de los 1810, cumpliendo el escenario comentado. Pasamos hoy al Nasdaq, que es el que está en las últimas semanas mejor. Pues de hecho hemos visto que el SP está consolidando, que el Dow Jones está consolidando, en cambio el Nasdaq sigue subiendo, está subiendo prácticamente todos los días, ¿no? Fijaos que mientras llevamos un par de semanas con el Dow Jones en un movimiento de consolidación casi lateral, fijaos que el Nasdaq no pierde el momento de seguir con la subida, ¿no? Lleva una subida realmente espectacular desde que dejó también este pequeño doble suelo a finales de junio, dos mínimos en la misma zona. Al superar el máximo entre mínimos se activa ese pequeño doble suelo y a partir de ahí vienen las subidas. Luego la media 200 sesiones pasa a ser soporte y nuevo tramo de alzas, ¿no? Y pues la subida del Nasdaq se debe a la gran subida de Apple tras presentar resultados, ¿no? Pero bueno, a veces es un valor y a veces son otros, ¿no? Los que van turnándose para
mantener estas fuertes subidas del Nasdaq 100. Bueno, de momento sin ninguna señal de giro, el Nasdaq en tendencia alcista, media 200 sesiones en fase ascendente. Pasamos ahora a otros índices, nos vamos a ir ahora a Europa, empiezo por nuestro índice, el IBEX 35. Bueno, en el caso del IBEX, lo que podéis ver es que se encuentra dentro de una clara tendencia alcista. Hoy ha estado muy cerquita de cumplir el objetivo alcista que propusimos en directo en nuestro centro de traders por ruptura de rango lateral, un rango lateral muy claro, objetivo 8.748 puntos, es este rango lateral, lo voy a poner en color amarillo para que destaque un poquito más. Ahí lo veis, ese rango pues se rompió por arriba, lo comentamos hace pues una semana en nuestro centro de traders y el objetivo pues seguiría activado y vamos a ver si se acaba cumpliendo, ¿no? Se anularía de perder los 8.440. Primer soporte en la media 200 sesiones, en los 8.440 puntos, en los 7.858 y en los 7.580, que son los mínimos de finales del mes de junio. Esos serían los niveles de soporte a vigilar. Y como resistencia, pues tenemos cerca ya el máximo que marcó antes del Brexit en los 8.911 puntos. 8.911 puntos. Pasamos ahora al Eurostoxx 50, la media europea. En el caso del Eurostoxx ha superado la directriz bajista de ultracorto, señalada en rosa, y faltaría que rompan la sucesión de máximos decrecientes, y el último máximo decreciente está en los 3.057. 3.057 sería el máximo anterior, el máximo a superar para que confirme mejoría o fin de la corrección, porque una corrección pues viene a ser una sucesión de máximos y mínimos decrecientes, es decir, una cosa así, y una corrección solo se puede dar por terminada si se supera el máximo anterior. Entonces, estamos ahora más o menos por aquí y vamos a ver si es capaz de superar el máximo anterior, ¿no? Que sería, obviamente es este, ¿no? Solo hay un máximo anterior, esto es muy sencillo, ¿no? Bueno, soporte media 200 sesiones, niveles FIBO de la subida, y todavía tendría pendiente, aunque la verdad que para mí se complicó al superar ese nivel y cada vez se está complicando más, pero seguiría activado ese objetivo por ruptura de canal. Es verdad que estuvo a puntito de cumplirlo, prácticamente cumplido. Cuando es así, siempre es recomendable ajustar stop cuando está a punto de cumplirse un objetivo, pero si somos pues quisquillosos o exactos, no habría cumplido el objetivo todavía hacia 2.669, ¿no? En cuanto al DAX, sí ha cumplido el objetivo que os propuse, lo comentamos en nuestro centro de traders, 500 puntos casi de subida para el DAX alemán, es lo que marcamos por una clara figura de doble suelo. Para que haya un doble suelo tiene que haber dos mínimos en la misma zona y que se supere el máximo entre mínimos. Por eso avisábamos en el centro de traders de Bolsa General que si superaba los 9.720 puntos, activaba objetivo de casi 500 puntos de subida hacia 10.207. Objetivo ok, análisis cumplido, y como veis, hoy el DAX ha atacado la zona de los máximos anteriores, ¿no? Ahí tiene una pequeña zona de resistencia, vamos a ver si puede con esa zona y sigue la subida, o desde aquí corrige. Luego todavía tendría, que lo veremos en el medio plazo, los máximos de abril. Y eso sí, lo que vengo avisando estas últimas semanas es que si la bolsa europea superara máximos de abril, habría que pensar que lo peor ha pasado y que podríamos pues tener ya de nuevo fuertes subidas en Europa, ¿no? Y que la corrección está terminada. Pasamos al FTSE, el índice con el que soy más positivo en Europa desde el Brexit, porque pues recuperó niveles muy pronto, empezó a activar estructuras de Fibonacci, de impulsos, y de hecho me cogió bajista, ¿no? La sesión del Brexit en el FTSE, y bueno, tampoco me salió excesivamente bien, porque estaba con coberturas y estaba bajista en el FTSE y largo en el Dow Jones, ¿no? Y lo que hice, pues bueno, fue cerrar el corto del FTSE en cuanto vi lo fuerte que recuperaba. Después de esta primera reacción bajista, pues cerré cortos del FTSE exactamente aquí. Vale, luego bajó un pelín más, pero
vi mucha fuerza, no solo por lo que hizo el FTSE, porque bueno, pues aquí hay una subida y luego ahí también empieza otra vez a caer, ¿no? Sino porque el FTSE ya ese día empezó a hacerlo muchísimo mejor que el resto de Europa. Obviamente ayudado por la debilidad de la libra, pero fue el motivo para cerrar posiciones bajistas en pleno pesimismo, ¿no? Y en pleno aluvión de artículos en la prensa económica diciendo lo malo que iba a ser el Brexit para Reino Unido. Yo lo que hice fue cerrar cortos rápidamente de Reino Unido porque me daba la impresión de que podía pasar esto que estáis viendo ahora, ¿no? Luego activó un segundo impulso alcista y también activó un tercero con objetivo 6.784 puntos, que ha estado prácticamente cumplido hoy por la tarde. Ha quedado a 4 puntos de ese enorme objetivo que veníamos proponiendo en directo en el centro de traders desde hace días. Primer soporte, media 200 sesiones, niveles FIBO de la subida y mínimos anteriores. El soporte clave para el corto medio plazo, luego lo comentaré con calma, del FTSE, son los 6.784, que son los mínimos de la sesión siguiente al Brexit. En cuanto a la bolsa italiana, el MIB, lo que podemos ver es que ha superado el nivel FIBO de la corrección y ha encontrado, ayer lo comentábamos, que se estaba apoyando en el soporte de la media 200 sesiones. Comentábamos que teníamos al MIB en la zona de la media, que veríamos ir a soporte, y luego además decíamos que había dejado una vela cara casa blanca y que desde ahí podía intentar rebotar, ¿no? Que es lo que ha hecho. Anulando una pequeña divergencia bajista que también anularon DAX, Eurostoxx y K40. Estos índices también anularon pequeñas divergencias bajistas que suelen cumplirse y en este caso se anularon. El MIB se apoyó en la media 200 y a partir de ahí pues ha seguido con el rebote. De momento pues mínimos y máximos crecientes en el ultracortísimo plazo, ¿no? En este rebote que está manteniendo el MIB. Primer soporte mínimo de ayer, 16.383 puntos. Ese nivel, pues si quiere seguir con el rebote no debería de perderlo, si no pues podemos pensar que puede volver a corregir. Y en el K40, bolsa francesa, la media 200 sesiones es zona de soporte, de momento sin ninguna señal de giro, también anuló una pequeña divergencia bajista, también el gráfico es casi igual que el del Eurostoxx, también ha superado la directriz bajista de ultracorto y le falta romper el máximo anterior, máximo decreciente anterior en los 4.490 puntos. Técnicamente todavía tendría el objetivo bajista por ruptura de canal, que estuvo cerca de cumplir hacia 3.928 puntos. Soporte media 200, mínimo anterior 4.062 y mínimos de finales de junio en los 3.955 puntos. Bueno, repaso amplio al ultracorto. Vámonos a irnos al corto medio plazo, donde aquí sí que veo cosas muy, muy claras. Bueno, en el sectorial bancario europeo, ya que lo tengo aquí en pantalla, hemos marcado un doble suelo para corto plazo, objetivo 9301, que de momento sigue activado y pendiente de cumplirse. Veremos si lo cumple. Ya no está demasiado lejos. Y eso sí, la tendencia de medio plazo sigue bajista, con resistencia a la media 200. Mientras la media baje, pues el sector bancario no es un sector que me llame mucho la atención, la verdad, porque lleva tiempo débil y es verdad que cumplió el enorme objetivo bajista que os propuse en directo en el mes de enero y que avisé en septiembre del año pasado que tuvierais mucho cuidado con la banca si el sector bancario europeo perdía los 122 puntos. Lo publiqué incluso en el periódico a media página, ese aviso en el mes de septiembre. Lo recordé luego en enero otra vez y bueno, pues decíamos que podía caer un 35% como mínimo el sector bancario europeo si perdía 122 puntos, objetivo por triple techo hacia 83 puntos y ese objetivo se cumplió. Y falta un triángulo simétrico, no es tan fiable, pero también es un objetivo claro, por ruptura de ese triángulo a la baja hacia 71 puntos. Veremos si lo cumple también. Seguimos y vamos a comentar varios índices. Voy a empezar por el IBEX y luego voy a comentar índices interesantes, ¿no? En general, en Europa, quedaros el titular sería que superando máximos del mes de abril mejorarían muchísimo las bolsas europeas. Vale, a nivel general, el máximo de abril es una resistencia en Europa y si se supera, mejora mucho los gráficos. En cuanto al IBEX, está atacando la primera resistencia, que es la directriz bajista roja, y muy cerca ya de la media 200 sesiones que está bajando y que también es una zona de importante resistencia. Por cierto, el IBEX, lo comentaba ayer en mi Twitter, en @DavidGalánBolsa,
que había batido un récord. Ayer el IBEX, por primera vez en la historia, dejó 10 velas seguidas, estas que os enmarco en este círculo amarillo. Por primera vez en la historia dejó 10 velas con la menor diferencia entre apertura y cierre de toda la historia. 10 velas consecutivas con muy poca diferencia entre apertura y cierre, es decir, máxima indecisión. Hubo un movimiento muy parecido en el mes de febrero, marzo, pero no tuvo tantas velas doji o con muy poco cuerpo real, fue este, ¿no? Fijaos que el movimiento ha sido prácticamente idéntico, subida, pequeña corrección, vuelve a subir, se para y se frena con indecisión y luego sigue subiendo. Estaríamos ahora mismo siguiendo esa pauta exactamente aquí. Vamos a ver si tenemos aquí un movimiento simétrico, ¿no? Prácticamente idéntico al anterior. Yo no lo descarto, no tiene por qué pasar lo mismo, pero está pasando lo mismo, ¿no? Y lo comentaba en mi Twitter hace unas semanas. Y bueno, ante esto mucha gente dice, no, pues abro cortos. Hombre, no tiene sentido. Lo mejor sería esperar a que rompiera el rango lateral por abajo. Es lo que le comentábamos ayer a un cliente, ¿no? Que no tenía sentido anticiparse. Si rompiera ese rango por abajo, pues entonces sí, ¿no? Y de hecho, pues más bien lo ha roto por arriba, ¿no? Ahora bien, tampoco parece que tenga mucho camino despejado para subir porque ya está ahí la zona de la media 200 sesiones, que está en la media 200 sesiones en fase descendente. Sí, dice Iván, ayer comentaste en una pregunta en el seminario que no merecía la pena, comentaste, adelantarse y ponerse bajista en el IBEX, que era mejor esperar a que rompiera por abajo el lateral. Bueno, es que al final la bolsa suele premiar a los pacientes y suele castigar muy duramente a los impacientes que quieren adivinar lo que va a hacer el mercado, ¿no? Que es lo que suelen hacer los novatos, ¿no? Los novatos se suelen centrar mucho en querer adivinar qué va a hacer el mercado. No se quieren conformar con seguir la tendencia, ni conseguir estructuras que marque el precio, ni pautas de comportamiento con probabilidades de éxito altas, sino que lo que quieren es adivinar, ¿no? La mayoría de inversores novatos está buscando el santo grial de los indicadores o de los sistemas o incluso de un gurú que les vaya a sacar de pobres y que les haga millonarios. Y bueno, pues esa impaciencia o esa falta de realismo se suele pagar carísimo, ¿no? Se suele pagar con la ruina y con las pérdidas, ¿no? Aquí solo funciona una cosa, que es tener un sistema, tener una metodología, gestionar el riesgo y, seguir, apostar a favor de las probabilidades, invertir a favor de las probabilidades. Bueno, tenemos algo de movimiento con la reunión de la FED de esta tarde. De momento, pues, primera lectura caídas, la segunda suele ser siempre al contrario, ahora están viniendo subidas. Esto pues ya lo sabéis, no creo que haga falta avisarlo porque lo aviso todos los meses, cada vez que hay reuniones, ¿no? O datos importantes, ya sea de empleo, o reuniones del Banco Central Europeo, o reuniones de la FED, pues ocurre mucho esto, ¿no? Que una primera reacción es en una dirección y luego pues suele haber una segunda dirección y a veces incluso tres, es decir, bajar para luego subir y luego bajar, o bajar para luego subir y luego bajar, ¿no? O subir, bajar, subir. A veces ocurre así, ¿no? Bueno, la FED no ha sorprendido a nadie, mantiene tipos de interés. ¿Recordáis cuando yo no me considero ningún experto macroeconómico, ¿no? Yo me considero experto en bolsa porque le dedico 9 horas al día, ¿no? Solo faltaría que después de dedicarle durante más de una década por las horas que le dedico a esto y llevar 15 años en bolsa, pues no ser un poco experto, ¿no? Con tantas horas dedicadas a esto, ¿no? Pero en macroeconomía, yo no soy un experto, pero ¿recordáis que os dije a principios de año, cuando todos os decían, bueno, y sobre todo la información general en los periódicos, ¿no? En la prensa, pero también analistas, ¿no? ¿Recordáis que os dije que en ningún caso se iban a subir tipos 4 veces? Que era lo que se decía entonces. ¿Recordáis que lo comenté aquí en estos seminarios? Que dije, ya veremos si se sube 2. ¿Recordáis que comentamos eso? Que dije que la FED iba a subir muy despacio los tipos de interés porque tenía miedo. Es una cuestión de lógica. Yo no sé si alguien se creyó lo de los... Bueno, sí, hubo mucha gente que se lo creyó porque lo decían, ¿no? Pero me parecía un poco absurdo que se creyera a la gente
que la FED iba a subir este año 4 veces los tipos, ¿no? En enero os dije que como mucho 2 y me da la impresión de que va a ser como mucho 1. Vale, esperemos eso sí que lo suba una vez, porque este año no ha subido tipos la FED. Vale, en todo el año no ha subido tipos. Entonces, yo creo que vendría bien que empiecen a subir tipos, porque además es que es un arma de política monetaria y es que como venga una crisis y no tengas opción de bajar los tipos, pues que va a ser mucho peor. Entonces, vamos a esperar, vamos a ver en septiembre, yo creo que ni será en septiembre, veremos en octubre, tienen las elecciones en diciembre y eso también genera un poco de miedo e incertidumbre, por lo que yo creo que no va a haber 2 subidas. Sí creo que habrá una y esperemos que la hagan en septiembre o octubre, ¿no? Ese sería, yo creo, el escenario más probable y quizá dejar la segunda subida para el mes de enero. Pero vamos, os insisto en que yo tampoco soy un experto macroeconómico porque para ganar dinero en bolsa pues no hace falta ser experto macroeconómico, ¿no? No vale de demasiado. Bueno, visto, porque de hecho de lo que peor se hablaba hace unos meses era de China y ha subido desde que se hablaba fatal. Se hablaba horrible de Brasil hace unos meses y ha subido fortísimo desde que los análisis eran horribles sobre la economía brasileña y desde que salían los informes de lo mal que le podía sentar el Brexit a Reino Unido, que era el país más perjudicado, pues también el Reino Unido, la bolsa de Reino Unido, el FTSE, pues está subiendo con fuerza. Entonces, al final, para invertir en bolsa es mucho mejor usar el análisis técnico, ¿no? Bueno, visto el Dow Jones para ver la reacción, ya veis que tampoco mucha volatilidad, porque al final, esto también lo explico muchas veces, la volatilidad aparece cuando hay dudas, cuando hay incertidumbre, cuando los inversores tienen dudas o nervios de qué puede pasar. Y hoy pues tampoco había muchos nervios sobre la decisión de la FED, porque prácticamente estaba descontado por todos los inversores. Yo creo que no había ningún experto que considerara, yo creo que todos pensábamos que no se iban a subir tipos hoy, ¿no? Que se iban a mantener, con lo cual no ha habido sorpresa y tampoco ha habido gran volatilidad, ¿no? Bueno, seguimos. Estábamos con los índices en el corto medio plazo, hemos visto el IBEX. Vamos a pasar ahora en el Eurostoxx, en el DAX y en el K40 para no perder mucho tiempo. Mejoraría muchísimo de superar máximos de abril. Voy a irme al FTSE porque os estoy comentando desde hace semanas un gran objetivo alcista y bueno, de momento la cosa va bastante bien, va subiendo rápidamente, se va acercando al objetivo. Obviamente yo creo que lo cumplirá con sus respectivos descansos, pero tiene una clara figura de hombro, cabeza, hombro invertido el índice de Reino Unido hacia niveles de 7.326 puntos y yo creo que todo apunta a que lo va a conseguir. Así que objetivo activado en el FTSE, yo creo que lo va a cumplir, solo se anularía de perder 5.788 y además apunta en la misma dirección que el objetivo por ruptura de rango lateral que marcamos en 2013 y que sigue activado, objetivo para largo plazo, hacia 7.410 puntos. Veremos si cumple estos objetivos, yo creo que es lo más probable. En cuanto al MIB, bolsa italiana, aquí sigue habiendo un problema, y el problema en la bolsa italiana es que la media de 200 sigue bajando y todavía tenemos máximos decrecientes. Es verdad que está en fase de rebote, que lo está intentando, pero claro, tenemos esos máximos decrecientes y la media 200 acechando como futura zona de resistencia. La vela de ayer no fue fea, eso ha permitido la subida de hoy. Ayer dejó una vela doji libélula y bueno, pues ahí tiene un pequeño soporte, pero tiene resistencias ahí en la zona media muy importantes. En cuanto al PSI portugués, os vengo diciendo que no es un índice importante, porque no es un índice muy líquido, pero os decía que nos podía dar muchas pistas para la bolsa europea y por eso en el mes de marzo, en el mes de abril y en el mes de mayo y junio os avisé que había que tener cuidado porque teníamos al PSI portugués en el techo de un canal bajista. Y dije, bueno, esto es un índice que nos puede dar muchas pistas para el resto de Europa, para el IBEX, para el DAX, y que mientras no rompiera el techo del canal bajista y la media de 200 sesiones, pues el PSI está bajista y en fase correctiva, ¿no? Hay que seguir vigilando este canal, de momento sigue en tendencia bajista, son unos 800 puntos de objetivo en el momento que rompa el canal, cosa que no ha ocurrido todavía.
Si rompe por arriba, activaría un objetivo de un 17% de subida, y si rompe por abajo, activaría un objetivo de un 17% de caída, más o menos. De momento sigue dentro del canal sin ninguna señal de giro. Pasamos al SP500. Nos vamos al SP. Y con el SP voy a mencionar una de las citas que aparecen en el pequeño libro de los grandes inversores, en nuestro libro con Editorial Planeta. Y por cierto, ya sé que alguno dirá, David, qué pesado eres. Sí, pero es que es de bien nacidos ser agradecidos, ¿no? Y yo no me esperaba el éxito que está teniendo un libro, además de carácter divulgativo, ¿no? Pero no es el típico libro para, pues para vender a ingenuos, a novatos ingenuos que digamos hace trader en un día, o fórrate en bolsa, sácate un sueldo en bolsa y todo esto, ¿no? Sino que es un libro de carácter divulgativo, y la verdad que os agradezco la buena acogida que ha tenido, ¿no? Y digo que viendo el gráfico del SP me recuerda una frase que aparece en el libro de uno de los grandes traders de la historia, uno de los traders más legendarios además de la historia, con una vida que desde luego daría para una película de Hollywood, y que además ayer pues se cumplía 139 años de su nacimiento, ¿no? Estoy hablando de Jess Livermore. Y decía Jess Livermore, y que yo creo que se puede aplicar perfectamente a esto que ha ocurrido con la bolsa americana y a tantas y tantas otras tendencias. Y decía Jess Livermore, el mercado nunca está equivocado, las opiniones a menudo. Vale, el mercado nunca está equivocado, las opiniones a menudo. Lo digo porque es muy habitual, incluso entre expertos, y seguro que lo habéis escuchado en radios y en prensa, habréis escuchado más de una vez aquello de el mercado se equivoca, el mercado no está descontando no sé qué, eh, la subida es irracional, no me creo la subida, que es mi favorita, ¿no? De las tonterías que se dicen, mi favorita, la tontería mayor, me parece esa, ¿no? La de no me creo la subida. Como si un trader individual fuese alguien para creerse o no lo que hagan millones de traders, ¿no? Y moviendo trillones y trillones de euros, dólares, yenes, francos suizos. Pues que un trader individual tenga el ego tan grande como para decir, no, los demás están equivocados, soy yo el que tiene razón, yendo en contra del mercado, es algo que me llama poderosamente la atención. Siempre me ha llamado mucho la atención, ¿no? Es verdad que recuerdo que cuando yo era un novato, pues era la manera de operar, ¿no? Supongo que todos habéis pasado por ahí, ¿no? De querer adivinar lo que va a pasar, de hacer una apuesta de que va a subir o va a bajar, comprometer tu ego con esa apuesta que haces de mercado, querer llevar la razón, eh, obcecarte con lo que tiene que hacer el mercado, como si tú fueses alguien para decidir lo que tiene que hacer el mercado tiene que hacer lo que le dé la gana, somos nosotros los que nos tenemos que adaptar a la tendencia del mercado y seguirla. Entonces, y siguiendo los mandamientos del análisis técnico, de otro de los grandes maestros de la bolsa de toda la historia, en su honor el Dow Jones se llama como se llama, también figura en el pequeño libro de los grandes inversores, Charles Dow, decía que una tendencia está vigente, es más probable que continúe mientras no haya señales de cambio de tendencia. Y por eso os dije que en el SP lo más probable es que marcara nuevos máximos de la historia y seguirá subiendo, ¿no? Entonces eso es lo que ha pasado, sigue en una tendencia alcista muy fuerte, ha cumplido el escenario de seguir con la subida, llevamos 7 años marcando tendencia alcista en la bolsa americana y recomendando comprar en las caídas, y bueno, pues sigo diciendo lo mismo, que hay que intentar aprovechar las caídas en la bolsa americana para incorporarse a favor de la tendencia, ¿no? Primer soporte, la directriz alcista principal y los 1810 puntos. Ha activado incluso objetivo alcista importante de medio plazo al romper este gran rectángulo, canal de consolidación lateral, objetivo 2.440 puntos. 2.440. Entonces, yo considero que no está en el mejor momento de compra, pero lo que creo que hay que hacer es aprovechar descansos o correcciones para comprar. Los últimos descansos o correcciones pues los tuvimos el día después del Brexit y en el mes de enero y febrero. Ahí fueron los últimos dos descansos para comprar el SP. El tercero, pues no sé cuándo será, pero claro, si no entráis cuando hay que entrar, después hay, ¿y ahora cuándo entro? ¿No? Siempre ocurre lo mismo, ¿no? Que
desgraciadamente la mayoría de inversores no tiene el sistema, la metodología, la experiencia o la disciplina de comprar cuando tiene que comprar, y después los precios se le escapan y ahí es cuando, digamos, quiere ir detrás del tren, ¿no? O le entran las prisas, las dudas de qué hacer, si tiene que comprar, si no tiene que comprar, ¿no? Por cierto, me pedís información sobre el curso de Bolsa General. Bueno, pues para no perder mucho tiempo y que tengáis toda la información, os voy a pasar el enlace con toda la información del curso de bolsa más completo de España, el curso de bolsa más completo que hay según nuestros alumnos, y donde además tenemos siempre en el mes de julio una importante promoción, porque muchos inversores pues no tienen tiempo para hacer un curso de ese nivel, ¿no? Tan extenso. Hay que dedicarle bastantes horas, la verdad, para hacer el curso, porque son 17 temas de inversión y análisis técnico. También hay 25 vídeos a lo largo de esos 17 temas. Algún vídeo dura más de una hora. Y ejercicios didácticos de la mayoría de temas para que el alumno vea si va asimilando la teoría. Un foro tutorial abierto las 24 horas. Al terminar el curso damos todo el material en PDF y además damos acceso al centro de traders para unir ya lo que sería la práctica con la teoría con la práctica, ¿no? Así que bueno, ahí os dejo la información en el chat del seminario y así pues la podéis consultar con calma y podemos seguir con el seminario. Bueno, en el caso del SP, pues soporte mínimos de febrero, el primero, y luego sobre todo 1810 mínimos de los últimos 2 años, ¿no? De momento en subida libre, tiene una estructura por Fibonacci, siguiendo el método Fibo explicado paso a paso en el curso Bolsa General, hacia 2306 y además el objetivo de medio plazo hacia 2440. Continuamos del SP500, nos vamos ahora al Nasdaq 100. En el caso del Nasdaq 100, lo que comenté, y sigue siendo así, es que el primer soporte es el mínimo creciente anterior, que son los 3.786, y os he marcado una estructura por Fibonacci de segundo impulso alcista, objetivo 4.863 puntos. 4.863 puntos. Todo apunta a que lo acabará cumpliendo. Es verdad que ya lleva un ritmo de subida que como siga así lo va a cumplir en poco tiempo, ¿no? Y ojalá para alegría de nuestros clientes, ¿no? Que se cumpla también este escenario. De momento pendiente de cumplirse, primer soporte mínimos de febrero y el mínimo anterior 3.786. En el Dow Jones, soporte clave 15.370, 15.450, y ahora os voy a hablar de otro índice, en este caso el chino, que tiene un objetivo alcista que hemos marcado y que sigue activado. Vamos a ver el gráfico del Hang de la bolsa china, porque también tenemos una estructura por Fibonacci una estructura parecida a la que hemos visto ahora en el Nasdaq. En este caso el objetivo en el Hang serían los 23.050 puntos. Veremos si cumple el objetivo o no lo cumple. ¿De acuerdo? De momento seguiría activado. Continuamos. Hemos visto índices, pasamos ahora a Forex, me voy al eurodólar. Bueno, en el caso del eurodólar, tiene la primera zona de resistencia en la media de 200 sesiones, que está en fase descendente. Romper esa zona de la media pues sería un primer síntoma de mejoría. Y vamos a ver qué vela horaria deja ahora, porque está intentando dejar una vela con sombra inferior muy alargada. Lo que pasa que quedan todavía 42 minutos para cerrar esa vela, ¿no? Mejoraría si rompe el máximo anterior, 1.1029. 1.1029 sería la primera zona de resistencia que tiene el euro frente al dólar. 1.1030 prácticamente. Y bueno, pues ahora intentando dejar una vela con sombra inferior alargada, vamos a ver si es capaz de conseguirlo. Por cierto, se están intensificando las subidas en el Dow Jones, ¿no? Que ha pasado de estar plano a subir ahora un 0,20%. Ha tenido ese comportamiento de menos a más, de momento tras
tras reunión de la FED o tras la decisión de la FED. Bueno, continuamos. Vamos a ver ahora la libra frente al dólar, riguroso tiempo real para ver cómo están reaccionando las divisas. Ya veis que tampoco es una excesiva volatilidad, así que un poquito de volatilidad, sobre todo en divisas, en la bolsa poquita, la verdad que muy poquita. Aquí en el libra dólar estaría en una tendencia lateral bajista, pero con un soporte importante que veníamos marcando estos días en el centro de traders y que de momento está respetando. Soporte 1.3056 dólares. Vamos a ver si es capaz de respetarlo y seguir con el rebote. Mejoraría por encima de 1.3176. 1.3176, primera zona de resistencia, y luego sobre todo los 1.3289. 1.3289. Esas serían las dos resistencias a vigilar para la libra dólar. Sobre el DAX me pregunta José Luis. Bueno, ya lo hemos comentado antes, lo vimos en gráfico horario y dije que para medio plazo, pues lo único clave es que supere 10.474, que son los máximos de abril. Es lo mismo para el K40 y para el Eurostoxx. Lo comenté así rápido porque si no nos quedamos sin tiempo para ver algunas acciones y quiero tener tiempo, ¿no? En cuanto al petróleo, hemos marcado un objetivo bajista para el petróleo en el centro de traders en directo, en el servicio de bolsa más completo que hay en España, o en habla hispana sobre bolsa. Que siempre dicen que cuando algo es bueno se copia mucho, ¿no? Y bueno, nos han salido un montón de imitadores del centro de traders, con lo cual creo que lo estamos haciendo muy bien, ¿no? Ese centro de traders que cumple ya 8 años ayudando a inversores de todo el mundo. En cuanto al petróleo Brent, tenemos pendiente objetivo por ruptura de un triángulo descendente. Lo he compartido hoy por la tarde. Obviamente en directo lo comparto para los clientes y luego pues cuando ya es más tarde pues también intento dar algunas pistas, ¿no? Ayudar a seguidores de Bolsa General aunque no sean clientes. Y hemos compartido en mi Twitter, en @DavidGalanBolsa, este objetivo por ruptura de triángulo hacia niveles de 42,50 dólares. Vamos a ver si lo cumple. Yo creo que lo más probable es que lo acabe cumpliendo. Resistencia media 200 sesiones, que está en fase descendente, y luego en la directriz bajista, que era el techo del triángulo. Bueno, visto el petróleo en fase correctiva o bajista, pasamos ahora a otras materias primas, como son el oro y la plata. Empiezo con el oro. Bueno, en el caso del oro, comentábamos que podía venir una consolidación, porque, bueno, pues desde que en diciembre dijimos que daba señal de compra por análisis técnico, pues ha ido teniendo una subida muy potente, ¿no? El aviso de subidas para el oro en Bolsa General lo dimos aquí, por este doble suelo, objetivo 1100, luego avisamos de un triple suelo, objetivo 1130, luego avisamos de objetivo por ruptura de canal de medio plazo hacia 1290, luego por último hemos marcado el cuarto objetivo por ruptura del canal bajista a largo plazo hacia 1385 dólares. Ese objetivo sigue activado pendiente, es verdad que estuvo cerquita de cumplirlo, pero yo creo que lo va a acabar cumpliendo al TIC. Eso sí, avisamos de un descanso hace unas semanas por esta doji lápida. Descanso cumplido, ¿no? Ya habéis visto que ese descanso pues ha traído 3 semanas de descanso tras ese aviso que os di por esa doji lápida. En cualquier momento, ya dijimos que ya podía volver a subir, la semana pasada lo comentamos, aunque la verdad le vendría bien que descansara un poquito más, ¿no? Aunque ya ha regulado indicadores, no le vendría mal que descansara un poco más. Y en cuanto a la plata, pues hemos comentado prácticamente lo mismo. En este caso avisamos de subidas tras esta doji libélula en el mes de octubre del año pasado. Dijimos que lo normal es que la plata a partir de ahí intentara subir. Lo hizo, ahí empezamos a avisar a principios de año que el gráfico había mejorado, había confirmado la mejoría avisada porque la media 200 que bajaba pasaba a ser soporte. Lo voy a marcar con otro círculo aquí también. Y luego que si superaba 16 dólares activaba objetivo hacia 17.31. Cuando estaba aquí avisamos de un descanso en la subida. Cuando estaba aquí avisamos de más subidas. Cuando estaba aquí avisamos de un descanso que fue muy breve. La verdad que esperaba mucho más. Aquí casi diría que el escenario de descanso no se cumplió. Dijimos que tras ese descanso volvería a subir y así fue. Y luego, pues después de esta vela doji lápida, avisamos de otro descanso que también se ha producido, ¿no? Y la semana pasada dijimos que en cualquier momento podía intentar volver a subir y bueno, parece que ya está otra vez con ganas de subir, ¿no? No obstante, yo también, igual que en el oro, diría que le vendría bien que descansara un poco más. Por la subida
está siendo muy vertical, ¿no? Hombre, contento de que sea tan vertical porque no se ha cogido a ningún seguidor de Bolsa General esas subidas del oro y la plata, ningún seguidor os ha cogido de sorpresa, pero para el que quedó fuera o para el que no seguía Bolsa General, pues le vendría bien un descanso para permitir incorporaciones, ¿no? Y para que la subida sea más sana también, ¿no? Bueno, hemos visto materias primas, hemos visto Forex, hemos visto índices en el ultracorto e índices en el corto medio plazo, y los últimos 5 minutos de seminario, 6 minutos, lo vamos a dedicar a ver acciones, ¿no? Veo una pregunta de Iván, fiel seguidor de estos seminarios, creo que por lo menos lleva 7 años siguiendo cada semana estos seminarios. Vamos a ver Deutsche Telekom, me pregunta por este título, así que vamos a verlo. Bueno, en el caso de Deutsche Telekom, bueno, pues no es uno de mis favoritos ahora mismo en el corto plazo en la bolsa europea, pero tampoco es de los peores, ni mucho menos, ¿no? Digamos que está consolidando, pues después de un movimiento de subida fuerte, ¿no? Yo creo que todo lo que está haciendo este último año y medio, esto todo entra dentro de un proceso de consolidación. Y por lo tanto creo que lo más probable sería que después de esa consolidación siguiera subiendo. Pero lo confirmaría si activa una figura de doble suelo. ¿Cuándo sería esto? Pues muy sencillo. Tenemos un mínimo aquí. Tenemos otro mínimo en la misma zona aquí. Si superara este nivel, si superara 16,06, todo apuntaría a más subidas por esa figura de doble suelo, ¿no? Y en cuanto a CIE Automotive, que también me la preguntáis, ese valor sí que ha activado un doble suelo, pero ya hace varias sesiones, ¿no? Vamos a ver cómo va ese doble suelo avisado en nuestro centro de traders. Bueno, en CIE Automotive hemos avisado a todos nuestros clientes que había activado un doble suelo al superar los 15,72, objetivo 17,15. Por cierto, hay una corriente, ¿no?, de catedráticos del análisis técnico, teóricos del análisis técnico, que dice que estos dobles suelos que marcamos en Bolsa General desde hace un montón de años, que esto no son dobles suelos, que no sirven. Bueno, yo como no soy teórico, soy de práctica, ¿no? Y invierto mi patrimonio en bolsa y he estudiado lo que funciona y lo que no me he quedado solo con los libros, porque hay teorías que salen en los libros que son erróneas, ya os lo digo ahora. Hay libros, y además libros bastante buenos, como Análisis técnico de los mercados financieros de John Murphy, que digamos que es una de las Biblias, ¿no?, del análisis técnico. Quiero decir que está tomado como una gran referencia, y realmente lo es, pero hay cosas con las que yo no estoy de acuerdo, ¿no?, que figuran en el libro. Es decir, yo diría que no hay que tomar como ciencia algo que aparezca en un libro, salvo que tú lo compruebes. Entonces, creo que hay mucha vagueza, ¿no? Bueno, yo entiendo, inversor novato que tiene su trabajo tampoco tiene tiempo para investigar, ¿no? Pero viene bien comprobar las cosas, ¿no? No porque salga en un libro y digan que eso funciona, tiene por qué ser verdad. Muchas veces no hay espíritu crítico, ¿no? De decir, bueno, voy a comprobar si los dobles suelos funcionan, por ejemplo. Pues ya os digo que sí, pero vendría bien comprobarlo. O voy a comprobar si funcionan los hombros cabeza-hombro. Ya os digo que sí, vendría bien comprobarlo. Pero, por ejemplo, hay pautas de velas, porque hay cientos de pautas de velas, y hay algunas que no funcionan. ¿Vale? Algunas pautas de velas no funcionan. No tienen un porcentaje de fiabilidad superior al 50%, con lo cual no sirve para nada. ¿Vale? Así que es importante, es muy importante, pues que se investigue y que se comprueben las cosas, ¿no? Entonces, estas figuras de doble suelo, porque hay quien dice, no, para que haya un doble suelo tiene que venir una caída de 6 años. No, eso es una tontería y comprobadlo, ¿vale? No, porque lo digo yo, no, comprobadlo, ¿vale? Entonces, este tipo de figuras de doble suelo que marcamos desde hace 9 años y medio en Bolsa General y que solemos comentar, y en muchos casos, pues, yo meto mi dinero en este tipo de figuras, ya os digo que en la mayoría de casos se cumplen, ¿no? Y que vale la pena también seguirlas, aunque no haya una caída de 7 años previa.
Así que bueno, veremos si se cumple ese objetivo hacia 17,15. De momento estaría activado y pendiente de cumplirse. Es otro de los valores más fuertes del mercado continuo, CIA Automotive, y por eso hace muchos años que venimos diciendo que es de nuestros favoritos en el mercado continuo, ¿no? Y la verdad, pues no está decepcionando. Mirad lo que está haciendo. Sé que hay gente que prefiere Banco Santander, prefiere valores que bajan, valores malos, pero yo preferiría incluso entrar en un valor del mercado continuo alcista y fuerte, como es CIA Automotive o como lleva siendo desde hace años Barón de Ley o Lingotes Especiales o Vidrala. Pues yo preferiría incluso esos valores, aunque son un poco ilíquidos, algunos de ellos, que comprar un valor bajista. Vale, sé que el inversor principiante, novato, pues de hecho esto lo podéis comprobar con cualquier persona, ¿no? Yo le pregunto a mi tía, que no tiene ni idea de bolsa, ¿no? Le digo a mi tía, oye, eh, dime dos valores que comprarías en la bolsa española. ¿Sabéis qué respuesta me va a dar mi tía, que no tiene ni idea de bolsa? Pues me va a decir dos valores que le suenan, los dos que considera que son más grandes, más conocidos, y desde su ignorancia pues pensará que son los más seguros, ¿no? ¿Sabéis qué dos valores me va a decir mi tía, no? Porque no tiene ni idea. ¿Qué valores crees que diría mi tía que hay que invertir? Pues Santander y Telefónica, correcto, ¿no? Lo dice Oscar, me lo dice Elías, me lo dice Jordi, me lo dice Iván, me lo dice Javier, me lo dice José Luis, me lo dice Francisco, y es correcto, es lo que te dirá. Lo que te dirá alguien que no tiene ni idea son esos dos valores. Porque no conocen otros o porque creen que esos dos valores son empresas muy grandes y creen que al ser grandes, pues que en bolsa lo van a hacer bien, ¿no? Estos dos valores están a niveles de hace 16 años. Están en los mismos niveles que hace 16 años, ¿no? Y otros valores pues se han multiplicado por 10, por 15, por 20, por 30, y es en los valores que habría que invertir, ¿no? Esa es mi opinión. Eh, no, yo considero que en bolsa deben de invertir aquellos que tengan dinero que les sobra. Vale, no todo el mundo debe de invertir en bolsa. Uno diría, David, pero ¿cómo no tienes no eres más agresivo para vender los servicios de bolsa general? No, es que yo creo que hay que ser más honestos. En bolsa, esto se decía mucho hace años, y desgraciadamente la nueva generación no voy a decir traders, ¿no? Una generación nueva que hay de estafadores y trileros, pues no suelen nunca decir esto, ¿no? Pero yo sigo pensando que hay que reseñar o hay que destacar que en bolsa hay que invertir aquello que se puede perder, aquello que entre comillas te sobre, ¿no? A nadie le sobra el dinero, pero en bolsa se debería de invertir solo aquello que te sobre. Es decir, yo hay gente que no le recomendaría invertir en bolsa. Así de, así de fácil, ¿no? Imaginaos un parado que no llega a fin de mes. ¿Creéis que yo le recomendaría invertir en bolsa? ¿Qué pensáis? A un parado que no llega a fin de mes, que apenas tiene para pagar la hipoteca y para comer. Dice Iván que no. Bueno, pues es que no, yo no se lo recomendaré. No, porque ese dinero no se puede permitir perderlo, y la bolsa tiene un riesgo. ¿Qué pensáis que le va a decir un trilero, un estafador, un engañador de estos que salen como setas ahora en los últimos años? ¿Qué creéis que le va a decir a un parado que esté desesperado, que necesita el dinero? ¿Qué creéis que le dirá? Dice Iván que se va a forrar. Israel dice que le dirá que gane 3.000 euros en un mes. Vale. No, ni el curso de bolsa. Una persona que no tenga dinero no debería de invertir y se tiene que dedicar a pagar sus gastos y llevar una vida normal, ¿no? Yo soy consciente que hay muy pocos empresarios y no voy a hablar solo en mi nombre, ¿no? Porque estoy dentro de un equipo de profesionales en Bolsa General y todos tenemos la misma idea y la misma línea, ¿no? Y yo me siento muy orgulloso de verdad de cuando tenemos correos de inversores que me dicen, oye David, tengo 2.000 euros, ¿qué me recomiendas en Bolsa General? Si hago tu curso, ¿crees que me puedo sacar un salario? Y les decimos que con ese dinero que no pueden invertir en bolsa, ¿no? O que no deben de tener esas expectativas, ¿no? Que necesitan
o ahorrar más, que con 1.500, 2.000 euros es muy poquito, y que lo mejor es que ahorren más antes de lanzarse a invertir, ¿no? Y que jamás van a poder ganar un 200% al mes, que es lo que me preguntan muchas veces. Oye, si me apunto al centro de traders o hago tu curso, ¿crees que podré ganar un 200%? ¿Qué creéis que le decimos? ¿Qué creéis que le decimos en Bolsa General a ese tipo de... no es un caso hipotético, hemos tenido muchos casos de estos, muchos correos de este tipo. ¿Qué creéis que hacemos? ¿Facturamos como empresa buscando solo nuestro beneficio o le decimos que se olvide de esa posibilidad de rentabilidad de locura? ¿Qué creéis que hacemos? ¿Perder ese posible cliente o siendo sinceros o intentarlo atraparlo con mentiras? ¿Qué pensáis que hacemos? Dice Enrique, soy sincero si miráis por el cliente. Iván dice, le abrís los ojos. Julián dice que le decimos que se olvide. Iván dice, preferiréis perder el cliente. Pues sí, pues es correcto. Sí que soy consciente que somos un caso un poco raro. Vale, pero también dormir bien por las noches para mí es algo que no tiene precio, ¿no? Con la conciencia tranquila, cometiendo errores, equivocándonos, pero con la conciencia tranquila, ¿no? De intentarlo hacer bien y de intentar pues dedicarle muchas horas para intentarlo hacer lo mejor posible y darle al cliente la mejor información para que pueda sobrevivir a los mercados y sacar algo de rentabilidad, ¿no? Pero siendo conscientes de que esto es un mundo muy difícil. Vale. ¿Qué hace un trilero? Pues con sí, vas a ganar eso. Vale, puedes ganar un 200% si me sigues, bla, 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 ¿no? Y luego, pues, vienen los lamentos. Bueno, visto FIA Automotive y vamos a terminar con un valor más. Vamos a ver el gráfico de Apple. Hoy presento los resultados y ha dejado un hueco alcista en la apertura. Es un valor que tiene buen aspecto técnico, Apple, y que ha roto una zona de resistencia. Vamos a ver el gráfico. Bueno, ahí vemos cómo ha roto dos resistencias a la vez, porque hoy ha superado, por un lado, la media de 200 sesiones, que estaba en fase descendente, y estaba el precio por debajo de la media. Además, había dejado en el último ataque a la media una vela doji lápida desde la que había corregido 3 días seguidos, y ha roto el máximo anterior, con lo que el gráfico de Apple pues ha mejorado en el corto plazo, ¿no? Mejoraría todavía más si supera los 111,71. Bueno, al final es posible que Warren Buffett vuelva a tener razón, ¿no? No acierta siempre, pero desde luego sabe más que la media de inversores, ¿no? Así que bueno, Apple mejorando su aspecto técnico, rompiendo la media de 200 y veremos si es capaz de seguir con la subida. Sería importante que no cerrara ya el hueco bajista que ha dejado, el hueco alcista que ha dejado abierto en la sesión de hoy y no pierda el mínimo. Posteriormente estaría el mínimo creciente anterior en los 91,50 dólares. Bueno, hasta aquí el seminario de cada miércoles con GKFX. Espero que os haya gustado, que hayáis aprendido algo nuevo, que os haya sido de utilidad el repaso a un montón de activos. Y ya sabéis que nos podéis seguir día a día en la web de los traders desde hace casi 10 años, con muchísimos análisis e información cada semana, cada día, en bolsageneral.es, en nuestro foro gratuito y en redes sociales, en el grupo Bolsa General de LinkedIn, en el Facebook de Bolsa General, en mi Facebook David Galán Bolsa General, en el Twitter de empresa @Bolsa General, en mi Twitter personal @David Galán Bolsa, en el canal de YouTube de Bolsa General, y cualquier duda nos podéis enviar un correo a bolsageneral@bolsageneral.es. Muchas gracias a todos y desearos, como siempre, muy buen trading.